En nombre del doctor Jesús Montoya, presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica, les doy la bienvenida a todos. Él se conecta en un par de minutos y es un placer pues contar con la presencia de todos ustedes. Tenemos un gran número de inscritos en este momento para esta sesión de la actual gestión, ¿no? Quiero recordar a todos que por favor, para los que quieran una constancia, es necesario que se inscriban en el módulo de Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica con su correo. Necesitamos el correo electrónico de cada uno para poder llevar el registro y poderles dar sus constancias al final, ¿no? Bueno, tengo el gusto de presentar en esta ocasión una sesión que es importantísima, que es muy interesante, una sesión sobre la cirugía laparoscópica de órganos sólidos. Tenemos expertos en este tema y contamos con la presencia de varios expertos en México y también de fuera de México. El que nos va a hacer el favor de coordinar esta sesión el día de hoy es el doctor Oscar Chapa Azuela, que es jefe del servicio de cirugía del Hospital General de México. Él es miembro de la Academia Mexicana de Cirugía, presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía del Aparato Digestivo, expresidente de la Asociación Mexicana Hepatopancreato Biliar, es cirujano hepatopancreato. Y pues podría estarme 10 minutos más hablando aquí de todos los antecedentes del doctor Chapa, pero solo resta decir que es una persona importante en el medio quirúrgico país y es un placer tenerlo a él como coordinador de esta sesión. Él nos va a hacer el favor de presentarnos a los ponentes que tenemos invitados en esta ocasión, entre ellos el doctor Marcos Belotto, muy amigo de nosotros y de México, ha participado en muchas ocasiones en muchas actividades de nuestra asociación y va a ser un placer volverlo a escuchar nuevamente. Le voy a dejar la palabra al doctor Chapa para que haga la presentación de la sesión y él se queda como coordinador de la misma. Bienvenido, doctor Chapa, y muchas gracias por apoyarnos en esta sesión tan importante con este tema tan importante. Adelante. Muchas gracias, doctor Ugalde, por su introducción. Agradezco tanto al doctor Ugalde, que es el coordinador de educación médica continua de la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica, como a su presidente, el doctor Jesús Montoya, por esta invitación que nos han hecho a hablar un poquito sobre la cirugía de mínima invasión en los órganos sólidos, que en esta ocasión hemos escogido el vaso, hemos escogido el hígado y al final, para cerrar con broche de oro, el páncreas. Como es sabido de todos ustedes, la cirugía de mínima invasión de órganos sólidos no ha evolucionado tan rápido como algunas otras cirugías, como puede ser la cirugía de vesícula, la cirugía de hiato, incluso la cirugía de colon. Y básicamente ha sido por la dificultad técnica, por las características anatómicas de los diferentes órganos y sin duda alguna el advenimiento de muchas herramientas tecnológicas, entre otras los aparatos de energía, la cirugía robótica, etcétera, pues ha permitido el desarrollo de esta cirugía de órganos sólidos por mínima invasión, que sin duda alguna, como veremos en los próximos minutos, ha representado un beneficio importante para los pacientes que son sometidos a este tipo de cirugía. Y es por eso que este panel lo hemos constituido por gente muy experimentada en cirugía HPV, en cirugía laparoscópica y también en cirugía robótica. Empiezo por presentar al doctor Irving Aguilar Preciado. Él está encargado de exponer el tema de esplenectomía por mínima invasión, pero no nada más es lograr la mínima invasión o hacer las esplenectomías nada más porque se pueden hacer, sino que hay que revisar concretamente cuáles son las indicaciones hoy en el siglo XXI de realizar una esplenectomía, pero también hay que conocer muy bien cuáles son las consecuencias de realizar una esplenectomía, ya sea por vía abierta, por vía laparoscópica o por vía robótica. El doctor Irving Aguilar Preciado es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es cirujano general y cirujano hepatopancreato biliar egresado del Hospital General de México, en donde actualmente forma parte del staff de cirujanos de la Clínica de Cirugía Hepatopancreato Biliar. Por supuesto, es miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía General, como miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía Hepatopancreato Biliar,
así como de la Asociación HPV Americana y de la Asociación HPV Internacional, y mencionar también que es miembro del American College of Surgeons. Gracias, doctor Aguilar, por aceptar la invitación y por estar aquí compartiendo su experiencia. La segunda conferencia estará a cargo del doctor Jorge Roldán García, un cirujano que año con año ha adquirido muchísima experiencia en la cirugía hepática. Es una cirugía poco explorada en México en general por la mortalidad que pudiera tener y por lo agresivo de las enfermedades que pudiera tener. Él nos va a hablar sobre la hepatectomía por mínima invasión, pero esta cirugía en particular requiere del establecimiento de protocolos preoperatorios bien establecidos para hacer un cálculo correcto de qué tipo de cirugía le vamos a hacer al hígado, cuánto hígado nos va a quedar después de la cirugía y si este hígado va a ser suficiente para mantener una punción hepática normal después de la operación. Y evidentemente las técnicas transoperatorias de selección de los diferentes tipos de hepatectomías que hay y la vigilancia y el cuidado posoperatorio que tienen que tener estos pacientes una vez que son sometidos a cirugía. El doctor Roldán es cirujano general egresado del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la ciudad de Monterrey. Realizó cirugía de trasplante hepático en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío en la ciudad de León, Guanajuato. Hizo cirugía hepatopancreatobiliar en el Hospital General de México. Hizo un fellowship en investigación y en cirugía de páncreas en el Massachusetts General Hospital de la Universidad de Harvard en Boston con el doctor Carlos Fernández del Castillo. Y posterior a eso hizo un fellowship en cirugía oncológica hepatobiliar y de páncreas en el Hospital General de Montreal de McGill University. Actualmente es investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 en el CONACYT. Gracias, doctor Roldán, por aceptar la invitación y por compartir su experiencia en este tipo de cirugía. Y para cerrar con broche de oro, agradezco muchísimo el que el doctor Marcos Belotto, reconocido cirujano HPV a nivel internacional, gran amigo nuestro desde Brasil, conocido desde hace muchos años, entusiasta, colaborador de todos los congresos y las reuniones científicas que hemos tenido en México. La más reciente, el Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Cirugía Hepatopancreatobiliar, que se desarrolló en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y que nos hizo el gran favor de acompañarnos y darnos unas conferencias magistrales realmente extraordinarias. Al doctor Marcos Belotto lo hemos reservado para que nos hable sobre las resecciones vasculares en el cáncer de páncreas, que implican el buscar una resección R0 en estos pacientes con una enfermedad maligna agresiva y que definitivamente el pronóstico depende muchísimo de que logremos como cirujanos una resección R0. Y él nos va a hablar si estas resecciones se pueden realizar de forma mínimamente invasiva o son indicaciones de convertir estas cirugías en estos pacientes determinados. El doctor Belotto es egresado de cirugía del aparato digestivo en Santa Casa de Sao Paulo. Hizo una maestría en cirugía de la Santa Casa de Sao Paulo. También hizo un doctorado en cirugía en el Hospital Sirio-Libanés. Y realizó un fellow en cirugía robótica en Celebration Hospital de Florida, lo que le ha representado actualmente ser uno de los cirujanos HPV con mayor experiencia en cirugía robótica y por lo cual es miembro de pleno derecho de la Sociedad Internacional Hepatopancreatobiliar. Bienvenido, Marcos, mi gran amigo, y gracias por aceptar participar en esta sesión. Sin más por el momento, damos por inicio a la presentación del doctor Irving Aguilar y de ahí nos iremos hasta el final. Les voy a pedir que si tienen alguna pregunta que hacer, la hagan en el chat. Yo estaré tomando nota de las preguntas que vayan haciendo y al final de las presentaciones tendremos oportunidad de una pequeña mesa redonda que vamos a compartir con nuestros tres expertos en el tema. Muchas gracias y adelante el doctor Irving Aguilar, por favor. Doctor Aguilar, el micrófono, el micrófono.
Sí, bueno, ¿me escuchan? Perfecto. Ya A debe la estar pantalla. compartida la pantalla. Ya lo tenemos. ¿Ya se escucha ahí? Perfecto. Pues muchísimas gracias por la invitación, tanto a la Sociedad Mexicana de Cirugía Endoscópica como al doctor Oscar Chapa. Y pues vamos a empezar con la plática, que es esplenectomía por mínima invasión, las indicaciones y las consecuencias de la misma. Primero que nada, declaro no tener conflicto de intereses para esta plática. Y bueno, el abordaje de mínima invasión en la esplenectomía ha tenido un aumento exponencial en los últimos 20 años, tanto para enfermedades benignas, para enfermedades malignas e incluso para el trauma. Siendo aquí en esta gráfica que se encuentra en PubMed, el aumento exponencial desde hace 20 años de la publicación y de la búsqueda de este tipo de trabajos en toda la red. Se ha mostrado en diferentes trabajos y en diferentes consensos, así como en las guías internacionales, los dos tipos de manejo más comunes para la esplenectomía, que son el abordaje laparoscópico y el abordaje abierto. Se ha mostrado en todos estos trabajos que la mortalidad en el abordaje laparoscópico es mucho menor, siendo menor a 1%, y en el abordaje abierto la mortalidad se describe de 1 hasta 2% en este procedimiento. El abordaje laparoscópico también cuenta con la ventaja de tener un menos sangrado transoperatorio, siendo 50 mililitros el promedio de estas series publicadas, y en el abordaje abierto se triplica siendo 150 o hasta 200 mililitros en promedio. Tenemos también, en cuestión de estancias hospitalarias, que la estancia hospitalaria en el abordaje laparoscópico se ve reducida hasta 3 días, siendo esto no tan significativo porque la estancia hospitalaria en el abordaje abierto es hasta de 5 días, siendo esto no significativo y se traduce como si fuera esto igual. La infección grave en transoperatoria o en el posoperatorio inmediato se sabe que es menor en el abordaje laparoscópico que en el abierto. Y en el regreso a las actividades de la persona o bueno, del paciente, se sabe que tiene un menor tiempo para regresar a sus actividades normales en el abordaje laparoscópico que en el abierto. Por lo tanto, en el promedio de toda esta tabla podemos presentar que el abordaje laparoscópico es la opción estándar para la cirugía electiva. Ahora, con respecto a las indicaciones de una esplenectomía son claras y son muy variadas. ¿Por qué? Porque dejando a un lado el trauma, que es una indicación muy clara de esplenectomía, tenemos diferentes tipos de padecimientos en los cuales el paciente se va a ver beneficiado de este procedimiento, siendo hemólisis aumentada, las diferentes citopenias, como la trombocitopenia, que depende de una actividad aumentada del órgano retículo endoplásmico, o de una trombocitopenia mediada por anticuerpos. Las infecciones de vaso, que van a ser un poquito raras, y las resecciones que tienden a ser oncológicas o por padecimiento benigno, que lleven o que necesiten la esplenectomía para completar este tipo de resección, así como la esplenomegalia, la esplenomegalia tiene un punto y aparte en todo este diagnóstico y tratamiento del vaso. Ahora, vamos a empezar con el trauma. ¿Por qué? Porque sabemos que en el trauma esplénico, en el promedio de todos los traumas esplénicos, se va a necesitar una esplenectomía hasta en el 50% de los mismos, independientemente del grado de trauma. Y a pesar de haber casos que están documentados en la literatura, publicación de series o publicación de indicaciones en donde se puede realizar esto por vía laparoscópica, sigue siendo hoy por hoy el estándar de oro en el trauma la esplenectomía abierta. Por lo tanto, la dejaremos a un lado. En las indicaciones electivas de todos los padecimientos hematológicos que pueden presentarse, que requieran una esplenectomía, tenemos los primeros. El primer grupo que vamos a ver es el de la hemólisis aumentada. La hemólisis aumentada, por excelencia, tiene a las anemias hemolíticas, las cuales su objetivo o el objetivo de la esplenectomía no es de curación. Las anemias hemolíticas van a tener una fisiopatología muy compleja, la cual no requiere la esplenectomía para la curación. ¿Cuáles son los objetivos de la esplenectomía en este tipo de padecimientos? El objetivo es aumentar el promedio de hemoglobina,
Y se sabe que con la esplenectomía y el simple hecho de quitar el vaso, se aumenta el número la cifra de hemoglobina hasta en 3.5 gramos por decilitro después de 2 meses de la esplenectomía. Todos los pacientes que tienen anemias hemolíticas a lo largo de toda su vida van a recibir múltiples transfusiones, con todos los riesgos que esto equivale. Por lo tanto, uno de los objetivos de la esplenectomía es reducir el número de transfusiones necesarias para poder continuar con una buena calidad de vida, al igual que reducir los síntomas si es que estos pacientes presentan esplenomegalia. Los padecimientos o las enfermedades típicas que tienen hemólisis aumentada es la esferocitosis hereditaria, todas las talasemias, siendo la anemia hemolítica variable la principal, la anemia de células falciformes y la deficiencia de piruvato sinasa. Nuestro principal exponente de este tipo de enfermedades es la esferocitosis hereditaria. Ahora, en el grupo de padecimientos que van a requerir esplenectomía, tenemos el grupo de padecimientos oncológicos de predominio en vaso, ya sea que sean primarios de vaso o que hayan invadido el vaso o viceversa. ¿Qué es lo que pasa? Que el mayor tipo de enfermedades que van a estar en vaso van a ser linfoproliferativas y mieloproliferativas, ya que el vaso es el principal órgano inmune que tenemos del sistema inmune en el cuerpo. Muchas veces va a ser con fines curativos y otras veces va a ser con fines de tumorización, de bajar la carga tumoral de esta enfermedad. La enfermedad que más se cura o que más va a requerir esplenectomía de manera electiva es el linfoma B de la zona marginal en el vaso. La zona marginal es la zona de transición dentro de la pulpa roja o la pulpa blanca en el vaso. Y bueno, en otro grupo de padecimientos, que son las resecciones en bloque de otras enfermedades, que se requiere esplenectomía para lograr márgenes negativos, tenemos a los diferentes tipos de cáncer, siendo los más frecuentes estos: el cáncer de ovario, el de colon izquierdo o el de colon que implique la flexura esplénica, el cáncer gástrico, así como el cáncer pancreático, el cual esté localizado en cola o en cuerpo y requiere una pancreatectomía distal. Viendo otros grupos de enfermedades hematológicas, tenemos a todas las citopenias. De todas las citopenias, las más frecuentes son las citopenias que van relacionadas con las plaquetas, o sea, las trombocitopenias, siendo la trombocitopenia autoinmune la principal de ellas, o la más frecuente. La trombocitopenia inmune va a requerir la esplenectomía como segunda línea de tratamiento. La primera línea va a tener medicamentos biológicos, medicamentos esteroideos, pues diferente tipo de abordaje. Ya que no se logran los objetivos después de un tiempo considerable o un tiempo que el hematólogo considere teniendo como objetivo 30,000 plaquetas, si no se logra este objetivo, la esplenectomía va a jugar un rol muy importante para obtener y llegar a esta cifra que se considera segura para la vida del paciente. Otro de los exponentes de este tipo de enfermedades es la anemia por anticuerpos cálidos y el síndrome de Felty, que recordamos que el síndrome de Felty es esplenomegalia con una neutropenia que sea autoinmune, y todo esto en el contexto de enfermedad de artritis reumatoidea. Ya sé que suena que es muy rara, pero en los pacientes que tienen artritis reumatoide es un punto a considerar. Ahora, en todas las enfermedades que se presentan con una infección en el vaso, sabemos que la infección primaria de vaso es muy rara. Muy probablemente, si tenemos alguna infección en vaso, lo que tenemos que hacer es buscar algún otro sitio de infección primaria. ¿Por qué? Porque es tan rara que tenemos que estar buscando el origen, siendo la endocarditis la principal infección que puede llegar a afectar el vaso. Hasta en 4.8% de todas las endocarditis van a presentar algún foco séptico en el vaso. La neumonía como segundo lugar y algún padecimiento gastrointestinal como una perforación o una gastroenteritis. En todas las infecciones de vaso tenemos que estar sospechando que se puede asociar a infartos esplénicos. ¿Por qué? Porque la isquemia del vaso va a presentar hipoperfusión, lo cual esto va a llevar a que las bacterias que por sí van a estar depurándose en el vaso puedan aprovechar estos sitios con baja de oxígeno para poder infectar. Y un grupo considerable de población en el mundo, los cuales viven en inmunodepresión
ya sea por algún virus de VIH, hepatitis C, cualquier cosa que cause inmunodepresión, son susceptibles a presentar infecciones en el vaso. Ahora vamos a pasar a uno de los temas principales por los cuales muchas veces vamos a ser interconsultados como cirujanos, que es la esplenomegalia. La esplenomegalia primero vamos a definirla como un aumento del tamaño y el peso, pero para saber eso tenemos que saber cuáles son los tamaños o los pesos normales de los vasos. Y si bien esto va a estar dependiendo de la altura o del peso corporal o del índice de masa corporal de cada persona y de cada población, tenemos unos números estándar. Lo normal que puede llegar a medir el vaso es hasta 12 centímetros, siendo que después de 12 centímetros podemos considerar que nuestro paciente cuenta con esplenomegalia. Así como el peso, existen varios scores y varias apps que pueden calcular el peso del vaso dependiendo de una tomografía o de algún estudio de imagen, y se sabe que hasta 300 gramos puede ser normal. Cuando se aumenta de 400, se considera que esto puede ser esplenomegalia. Por ahí en la literatura circula un término que se llama esplenomegalia masiva, que es mayor de 20 centímetros o mayor de 1 kilogramo. Pero esto no hay un consenso internacional para esto. Ahora, la esplenomegalia puede tener tantas causas y la esplenomegalia no es una enfermedad. La esplenomegalia solamente es una consecuencia de alguna otra enfermedad. Por lo tanto, el manejo multidisciplinario con un hematólogo va a ser crucial. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un abordaje diagnóstico y terapéutico para la esplenomegalia. Cuando ya es sintomática y cuando no se puede o no nos ha dado ninguna pista de cuál es la causa, muchas veces la simple esplenomegalia va a ser una indicación quirúrgica y en el 70% de las veces va a corresponder con padecimientos malignos o padecimientos congestivos. De los malignos, muchas veces va a corresponder al linfoma, y en los congestivos va a corresponder a algún grado de cirrosis hepática, algún grado de enfermedad hepática o trombosis de la vena porta. Ahora quise dedicarle una diapositiva a la esplenectomía parcial. ¿Por qué? Porque la esplenectomía parcial, conforme el tiempo va avanzando, se ha usado en mayor número. ¿Por qué? El concepto de una esplenectomía parcial tiene como base que el vaso está segmentado dependiendo de las arterias polares, que son las ramas terminales de la arteria esplénica. Eh, Actualmente todavía no hay consenso del porcentaje ideal requerido para poder decir que fue una esplenectomía parcial. Hay autores que han recomendado que sea del 5%, hay autores que han recomendado que sea del 30% para que esto sea funcional. Y bueno, ¿para qué hacemos una esplenectomía parcial? Bueno, pues el objetivo, la finalidad de una esplenectomía parcial va a ser disminuir la hemólisis y conservar la función inmunológica. ¿Por qué? Porque sabemos que el grupo que más se va a beneficiar de esto son los pacientes pediátricos, que sabemos que las enfermedades hematológicas se pueden presentar desde la infancia, desde el nacimiento, y la esplenectomía va a jugar un rol muy importante. No se considera candidato para esplenectomía ningún paciente que sea menor de 5 años, al menos de que sea ya las transfusiones sean mayores o que el riesgo-beneficio lo amerite. Y en este grupo de pacientes es donde se ha propuesto la esplenectomía parcial. Normalmente, y en todos los scores que ha habido de esplenectomía parcial, se reporta que hay un mayor sangrado transoperatorio. La isquemia del remanente es el mayor o la mayor complicación y lo que tiene que estar pensando el cirujano, que es un riesgo de hacer una esplenectomía parcial. ¿Por qué? Porque normalmente vamos a estar comprometiendo la vascularidad de algunos segmentos del vaso y no tenemos control al 100% de qué segmentos se van a isquemizar y cuáles no. Se reporta que en todas las series que es mucho mayor tiempo operatorio y que van a requerir de una esplenectomía total en el posoperatorio inmediato hasta en el 26% de los pacientes que se realice esto. Por lo tanto, hoy por hoy se ha utilizado mucho más, pero pues le vemos un poco de futuro a la esplenectomía parcial. Vamos a irnos con las consideraciones preoperatorias o perioperatorias de la esplenectomía. Y quiero yo recalcar que el riesgo de infección en un paciente que no tiene vaso es 3 veces mayor que en un paciente que sí tiene vaso o de la población general. Es por eso que es de suma importancia recalcar el uso de las vacunas y el uso adecuado de las vacunas.
una cifra que a mí me impactó es que el 13% de los pacientes tienen riesgo de sepsis en 10 años. Eso es una sepsis grave que va a poder ser fulminante y va a ser la causa de muerte en estos pacientes. Y el simple hecho de nosotros poder hacer la vacunación efectiva va a disminuir este riesgo 10 veces. Lo va a volver 1.3% de presentar sepsis grave. Por lo tanto, ¿cuáles son los microorganismos que hay que temer, lo que hay que tener para poder combatir cuando un paciente va a ser llevado a esplenectomía? Se sabe que son los encapsulados. En general van a ser cocos y el estreptococo es uno de los principales. El Haemophilus influenza tipo B es el segundo y al que más le tenemos miedo y el que va a ser mucho más, por mucho, el causante de una sepsis fulminante es meningococo o Neisseria meningitidis. Para eso mismo existen varios esquemas de vacunación que tenemos que llevar a cabo y les voy a proponer el que está aceptado por la CDC y que está disponible en México. Para el Streptococcus pneumoniae tenemos que vacunar a nuestro paciente una vacuna llamada PSV número 20 o el PPSV número 23, la cual va a ser una única dosis y solo requiere ser administrado un mes antes de la esplenectomía. Para el Haemophilus influenza tipo B existe una vacuna que se llama igual, vacuna contra el Haemophilus influenza tipo B, va a ser una sola dosis y muchos de los pacientes que sean en la vida adulta ya van a estar, vacunados con esta vacuna, por lo tanto no se va a necesitar. Permítanme un segundo, no sé por qué se dejó de compartir esto. Ya. Si alguien me puede ayudar a... Ok, perfecto. Solamente en la vida adulta ya vas a poder tener una única dosis, la cual si ya fue colocada, aunque sea años antes de la esplenectomía, pues esa es la misma y no va a necesitar ningún refuerzo, ninguna otra dosis. Con respecto al meningococo, tenemos a dos tipos de esquema, el esquema tetravalente y el esquema monovalente. Se recomienda colocar ambos, pero si solo se tiene disponibilidad de uno, es el esquema tetravalente llamado MenACWY, el cual nos protege contra los serotipos A, C, W e Y. Es por eso su nombre. Esta es la razón de por qué nosotros necesitamos esta tetravalente. ¿Por qué? Porque es 2 dosis. Y estas 2 dosis tienen que estar separadas una de otra por mínimo 8 semanas para poder lograr la inmunidad o los anticuerpos efectivos para el Neisseria meningitidis. Es por eso que nuestra evaluación preoperatoria va a tener que ser minuciosa. ¿Por qué? Porque se van a necesitar mínimo de 10 a 12 semanas pre-esplenectomía para empezar con estos esquemas. Es por esta vacuna del meningococo que se necesita tanto tiempo. En los escenarios de una cirugía electiva, pues claramente vamos a tener todo esto disponible o muchas de estas herramientas disponibles. En los de urgencia, ahorita veremos. Existe un periodo de ventana. La esplenectomía, 14 días antes y 14 días después, ninguna intervención que hagamos inmunológica 14 días antes o 14 días después de la esplenectomía van a ser útiles. Si colocamos alguna vacuna en esta ventana de tiempo, va a ser inservible, no vas a lograr tener el efecto de anticuerpos ni el efecto inmunológico para que logre alguna diferencia. Por lo tanto, se va a necesitar llevar este esquema 10 semanas antes, colocando contra el neumococo, contra el Haemophilus influenza y principalmente contra el meningococo, el cual, como ya dijimos, tiene que estar esperando 8 semanas para poder lograr este efecto inmunológico. Ahora, en el escenario de urgencia, pues bueno, ya vimos, si esto es algo de urgencia, el objetivo es preservar la vida y las vacunas van a pasar a un segundo plano 14 días después. Si logramos o ponemos una vacuna antes de los 14 días postoperatorios, no va a tener ningún efecto inmunológico porque el cuerpo se está adaptando a no tener vaso y no lo vamos a lograr. 14 días después, y se sabe que pues o se han hecho estudios comparando en el día 15 hasta el día 28, que tenemos toda esa ventana para colocar estas vacunas. Posterior a eso, ha habido poco efecto, pero se sabe que hay que colocarlas para disminuir el riesgo de una infección por sepsis grave. ¿En dónde conseguir las vacunas? Estas vacunas
Muchas veces es el pretexto principal, no le he conseguido, no tenemos contacto, o están caras, o alguna de estos contratiempos. Bueno, en la Clínica de Atención Preventiva del Viajero es una de las opciones, es una oficina de la UNAM que está en el aeropuerto, en la cual nos dimos a la tarea de investigar y ahí está disponible todas estas 3 vacunas. En el gobierno de la Ciudad de México tenemos centros de salud pública, los cuales sí están sujetos a disponibilidad, así como en el IMSS y en el ISSSTE, que son instituciones públicas, las cuales, pues bueno, sí estamos un poquito sujetos a la disponibilidad, pero en este momento se encuentran ahí las vacunas. Y bueno, pues hay instituciones privadas que se dedican a la comercialización de estas mismas, como IDISA, que IDISA es un centro especializado de vacunación, el cual está totalmente justificado su uso para colocar las vacunas. Ahora tenemos una guía que se publicó de SAGES, en el cual tenemos que dieron muchas recomendaciones. Sabemos que el ataque preoperatoria solo va a ser en ciertos escenarios en donde se esté buscando un vaso accesorio o que se tenga alguna anomalía anatómica. La embolización de la arteria esplénica se va a recomendar únicamente en hipertensión porta y pues es solo una alternativa, no se recomienda su uso de rutina. En cuanto a la posición de nuestro paciente, se sabe que el decúbito lateral derecho es la ideal. El uso de drenajes no se va a recomendar de rutina, de hecho ellos recomiendan fuertemente con que no se use, y el uso de las transfusiones plaquetarias, porque sabemos que muchos de estos pacientes van a tener enfermedades hematológicas, se debe de hacer transoperatorio, no en el preoperatorio, porque va a ser inservible. Se recomienda el uso de dispositivos mecánicos para el control vascular, tanto de la arteria como de la vena, del ilio. Y bueno, pues vamos a pasar a dos videos que son rápidos para la esplenectomía. El primero es una esplenectomía directa, la cual es por una enfermedad hematológica, es una enfermedad de células falciformes. La cirugía de esplenectomía es la cirugía de los ligamentos del vaso, siendo ahorita estamos yendo por el freno esplénico, el cual está siendo disecado con un instrumento de energía, en este caso utilizamos LigaSure. Procedemos a un abordaje anterior para el hilo esplénico. Aquí tenemos el ligamento gastrocólico, llevando control de los vasos cortos con un instrumento de energía. Ya que tenemos disecado toda esta parte, nos vamos hacia el ilio y es altamente recomendable disecar individualmente la arteria de la vena. La arteria se va a disecar siempre con mucho cuidado y, como vimos en la recomendación, se utilizan objetos mecánicos para llevar la ligadura de cada una de ellas. Individual es lo que se recomienda. En una cuestión de emergencia o de que no se puedan disecar, pues bueno, se tendrá que hacer no individual y en todo el ilio colocar la engrapadora. Se recomienda engrapadora vascular, siendo, pues dependiendo la marca, el color del cartucho, ya sea blanco o morado. Ya que se tiene control del ilio con la engrapadora, pues bueno, nosotros ahí colocamos una gasa para poder ver que no haya ningún sangrado residual, que no haya ningún sangrado que nos preocupe. Posterior a que tenemos control del ilio, pues bueno, continuamos con la disección de los ligamentos, ya sea el frenocólico, ya sea el esplenocólico, perdón, ya sea el freno esplénico y el gastroesplénico que ya está disecado. Una vez que tenemos disecos todos estos planos, vean, normalmente lo hacemos con energía, pero estos tienden a ser avasculares. Ya que tenemos disecos estos ligamentos, nuestro vaso va a ser completamente movible y vamos a poder continuar con esta disección. Ya que el vaso está en una situación en donde se puede manipular de mejor manera, podemos colocarlo dentro de una bolsa, la cual ya depende de la disponibilidad en cada centro, pero pues esta la realizamos y la construimos nosotros con una sutura, la sacamos. ¿Y por qué se recomienda el uso de bolsa? Porque pues esto puede ser un poquito controversial si se utiliza un morcelador, si se utiliza una pinza o una incisión para poder sacar el vaso. El siguiente video es una esplenectomía que se realizó en el contexto de un padecimiento oncológico, que es la pancreatectomía distal. Este paciente tenía una neoplasia quística mucinosa, en donde ya está diseco el páncreas, se omitió toda la disección pancreática por cuestiones de tiempo. Tenemos ya el páncreas levantado y podemos ver aquí la arteria esplénica.
La arteria esplénica, aquí en esta ocasión le colocamos unas grapas y cortamos esta arteria para tener control vascular. Cabe mencionar que es altamente recomendable siempre hacer control primero de la arteria y posterior a 10 minutos de tener el control arterial, hacer control de la vena posterior. También en las estructuras venosas, en este caso colocamos 2 grapas proximales y 3 distales para poder tener control de esta vena de gran calibre. Ya que la seccionamos, tenemos control de todos los elementos vasculares, pero continuamos la disección de la parte distal del páncreas con mucho cuidado, siempre disecando, asegurándonos de que no haya un elemento vascular y pues haciendo uso de la energía ultrasónica. En este caso utilizó el dispositivo Caimán. Posteriormente a esto ya se realiza la sección pancreática. En este caso se utilizó una engrapadora lineal, la cual vamos a ver a continuación para poder tener control del remanente pancreático. Ahí podemos ver la neoplasia quística y el páncreas que va a ser el remanente. Se secciona el páncreas con esta engrapadora lineal para poder tener control del mismo, del remanente y de la porción distal que todavía hay que resecar. Ahora, ya que tenemos control de esto, lo siguiente es disecar todos los ligamentos que siguen del vaso. Continuamos con la disección distal y posteriormente a disecar todos los ligamentos, ya se va a poder manipular el vaso de mejor forma y así poder resecarlo de una manera segura. Ahora, ¿qué riesgos post-esplenectomía tenemos? Bueno, pues sabemos que la mayor causa de muerte post-esplenectomía es la sepsis. Ya quedamos que las vacunas es el principal herramienta que tenemos para combatir la misma. Este riesgo de sepsis no disminuye con el paso del tiempo. El mismo riesgo que tiene al día 30, tiene al día 50, tiene al año 5 o al año 10. Los antibióticos profilácticos, se sabe que si nuestro paciente ya sabe que no tiene vaso, tiene que tener un guardadito literalmente de antibióticos en caso de tener fiebre o alguna infección, que en ellos va a ser mucho más grave. Lo pongo en signo de interrogación porque esto es una recomendación de paneles de expertos, no tenemos evidencia. Por alguna razón que no se sabe, el riesgo de trombosis en pacientes que no tienen vaso aumenta, siendo del 7%. Y si de por sí nuestro paciente ya tiene una intervención grande, que esto le confiere un riesgo de trombosis alto, con el efecto de no tener vaso, aumenta su riesgo en la vena porta y en la vena pulmonar. Como conclusiones de la plática, sabemos que la laparoscopía es el estándar de tratamiento en la esplenectomía electiva, no en el trauma, que un equipo multidisciplinario, principalmente con el hematólogo y el cirujano, esta comunicación va a ser crucial para la preparación perioperatoria. El impacto de las vacunas es fuerte para la principal causa de mortalidad en un paciente post-esplenectomía y que en centros de alta especialidad se puede realizar por mínima invasión la resección de cualquier otro órgano o cualquier otro padecimiento que incluya esplenectomía. Muchas gracias. Muy bien, doctor Aguilar, muchas gracias por su excelente presentación. Damos paso a la conferencia del doctor Jorge Roldán. Si es tan amable el doctor Roldán de estar. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los que nos acompañan. Agradecimiento al comité organizador, a la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica. No sé si ya tengo... Parece que ya está compartida la imagen. Bueno, esta charla, en los siguientes minutos vamos a hablar sobre la cirugía hepática por mínima invasión. Parece que... A ver, me parece que ahí estamos entonces. Y vamos a describir algunos aspectos del panorama actual de la cirugía hepática laparoscópica, cómo realizamos una evaluación preparatoria previa a la cirugía, cómo planeamos la cirugía, las estrategias que usamos durante la cirugía y cuáles son los cuidados posoperatorios. Iniciaré con este estudio que se publicó en 2002 del Centro de Oncología de Nueva York, el Memorial Sloan, que reporta 1,800 pacientes
operados en una década, del 91 al 2001, en el que el 90% de ellos fueron por cáncer. Interesante ver que el 60% de las resecciones que ellos reportan fue por metástasis de cáncer colorectal, el 21% de ellos por cáncer primario, ya fuera biliar o hepático, y que la morbilidad, aunque si bien es alta, la mortalidad se logra bajar a un porcentaje aceptable de 3%, incluso ellos reportan alrededor de 2% en los últimos años. Y la variable más relacionada con la morbimortalidad fue sangrado. Con esto podemos concluir que la cirugía hepática se describe ya en esos años como un procedimiento seguro debido a las mejoras en las técnicas de la cirugía, en la anestesia, que definitivamente más del 50% de las resecciones son por metástasis de cáncer colorectal, y esto pues debido a la alta incidencia del cáncer de colon. Y aún así, que ninguna de estas cirugías fue realizada por mínima invasión. Aunque el primer reporte de cirugía hepática por laparoscopía se publicó alrededor de los años 90, como bien mencionábamos al inicio, la adopción de las técnicas de mínima invasión para este tipo de órganos sólidos ha sido debido a la dificultad técnica y a la necesidad también del uso de algunas herramientas de tecnología a las cuales no siempre tenemos acceso. Hay que hacer algunas modificaciones puntuales a diferencia de las técnicas abiertas, y en esto probablemente nos va a servir una categorización que se ha incluido en los 3 consensos internacionales que ha habido en 2009, 2014 y 2018, en el que el tipo de resección lo podemos clasificar de esta forma, como en biopsias y resecciones en cuña, como resección de 1 o 2 segmentos, como resecciones hepáticas menores, y como hemihepatectomías o triseccionectomías en resecciones hepáticas mayores. El consenso de 2008 que hacíamos mención es el consenso de Luville en Estados Unidos, y ellos emiten diversas recomendaciones, entre ellas que se puede intentar realizar cirugía de minimización en lesiones de menos de 5 centímetros, que las lesiones localizadas principalmente en los segmentos anteriores pueden ser susceptibles de manejarse por vía laparoscópica. Consideran ya para estas fechas que la seccionectomía lateral izquierda se debe considerar un estándar por laparoscopía, y que quizá las resecciones mayores se deban de reservar para cirujanos con amplia experiencia en centros de referencia. En el consenso de 2014 de Morioka en Japón, ellos mencionan igual que las resecciones menores pueden considerarse ya como práctica estándar, que las resecciones mayores son procedimientos aún en fase de exploración, y emiten ciertas recomendaciones referentes a la evaluación preoperatoria del paciente, control de sangrado, como por ejemplo el Pringle, el control de la presión venosa central, métodos de transección que pueden ser múltiples, probablemente muy parecidos a los que usamos en cirugía abierta en algunos casos, y el abordaje anatómico y el uso de instrumentos que cada vez se tienen más disponibles. Este fue el último consenso en 2018 celebrado en Reino Unido, es Southampton Consensus, y ellos emiten ciertas recomendaciones como conclusión probablemente de esto. Mencionan que aunque las resecciones posteriores de un solo segmento también se deben de considerar como técnicamente mayores por la localización anatómica, que probablemente los resultados superiores en resecciones hepáticas laparoscópicas en pacientes con cirrosis puede lograrse si se realiza con un cirujano que tenga importante experiencia y habilidades técnicas en laparoscopía. Emiten la recomendación de realizar la resección laparoscópica como técnica estándar para la resección lateral izquierda, como ya se había mencionado, y quizá los segmentos anteriores de la misma forma. Se describe ya como esencial el uso del ultrasonido transoperatorio, y nuevamente el uso de técnicas que nos pueden ayudar a control del volumen de sangrado, como el Pringle en el hilo hepático, el manejo de la presión venosa central. En esta publicación hecha en 2016 se reportan todas las resecciones laparoscópicas hepáticas a la fecha hasta 2014, y empezamos a ver cómo definitivamente a partir del 2005-2006 empieza a haber más interés en la comunidad quirúrgica en todo el orbe, y empieza a haber mayores reportes, incluyendo resecciones menores y resecciones mayores. ¿Qué hay de evidencia para considerar
cómo se puede realizar una resección. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de resecciones hepáticas por cáncer colorectal y surge mucho la situación de considerar la preservación del parénquima, debido a que estos pacientes tarde que temprano van a tener probablemente una nueva recurrencia y es preferible dejar parénquima que podamos utilizar para una nueva cirugía. Y ellos concluyen en que la resección hepática demostró ser igual de eficaz si se compara la anatómica con la resección preservadora, sin comprometer los resultados oncológicos, esto medido en sobrevida global, y que se debe de considerar como abordaje quirúrgico apropiado para pacientes con metástasis hepáticas por cáncer de colon. Este ensayo clínico controlado, que se publicó en 2018, incluyó 280 pacientes, fue de un solo centro, y ellos compararon 133 pacientes llevados a cirugía laparoscópica contra 147 que fueron por cirugía abierta, todas fueron con preservación de parénquima, y el objetivo primario fue evaluar las complicaciones posoperatorias en un periodo de tiempo de 30 días. Y entonces vemos cómo se obtuvo el resultado, es decir, en las resecciones laparoscópicas las complicaciones bajaron al 19% comparado con el 31% en abierta, e igual hubo diferencia en cuanto a la estancia hospitalaria. La resección laparoscópica preservadora de parénquima se asoció definitivamente a menores complicaciones y los márgenes oncológicos no se vieron afectados. La mortalidad pues fue similar en este caso. Pues, ¿qué hacemos una vez que identificamos a un paciente que tiene una neoplasia hepática? Pues bueno, las indicaciones para cirugía son las mismas que en cirugía abierta. Sin embargo, en el caso de carcinoma hepatocelular que tenga un volumen localizado que se pueda considerar para cirugía de mínima invasión, la recomendación puede ser cirugía por laparoscopía. En el caso de metástasis colorectal, igualmente, si son lesiones localizadas, si son lesiones unilobares que incluyan una resección menor o incluso resecciones mayores que estén localizadas, también se puede hacer la recomendación de cirugía para la laparoscopía. Lo que sucede con las lesiones benignas es que el hecho de que tengamos la posibilidad de llevar a estos pacientes a resecciones por mínima invasión no se debe de ampliar las indicaciones. Está reservada sus indicaciones para casos muy estrictos en los que las lesiones pueden estar causando sintomatología importante. En el resto de tumores malignos definitivamente no hay una recomendación estandarizada. Los casos que se pueden llevar a someter a resección por mínima invasión deben de ser muy bien seleccionados. Hablando del tipo de resección, hemos mencionado un poco sobre la resección anatómica versus la no anatómica. Probablemente la mayor ventaja de las resecciones anatómicas es que al hacer control vascular del pedículo desde el inicio, del pedículo de entrada, el sangrado va a ser muy controlado desde el inicio. Pero por otro lado tenemos que las resecciones no anatómicas nos permiten preservar parénquima en casos en los que probablemente se va a considerar importante, sobre todo en pacientes como cáncer colorectal que puede recurrir o pacientes que tengan algún daño hepático incipiente o alguna enfermedad crónica ya establecida. Y bueno, pues esto nos va a llevar a que decidamos si estos pacientes se van a llevar a cirugía abierta o laparoscópica, de acuerdo a algunos criterios que vamos a ir comentando. Entonces, ¿cómo hacemos la evaluación preoperatoria? Utilizamos los estudios de imagen estructural que son comunes para evaluar este tipo de pacientes en cuanto a las estructuras vasculares, en el caso de la tomografía, por ejemplo, una tomografía trifásica que nos otorgue buena ventana arterial, buena ventana venosa, nos podrá permitir ver bien las variantes anatómicas de la arteria, la bifurcación de la vena porta, si es una bifurcación común, si es una trifurcación, y también nos permitirá evaluar en el caso de las lesiones neoplásicas el comportamiento durante las fases contrastadas. En el caso de la resonancia, vamos a obtener muchas características. Esto principalmente lo utilizamos para evaluar o obtener más información de lesiones potencialmente con potencial maligno, lesiones quísticas mucinosas en el hígado, por ejemplo, o en pacientes que tengan enfermedad neoplásica, la posibilidad de que haya lesiones o nódulos malignos que no se hayan podido ver por tamaño en tomografía, será más fácil de que se puedan ver por resonancia. En el caso de los pacientes que puedan tener ya enfermedad hepática inicial o enfermedad hepática crónica, también vamos a tener información relevante que se va a obtener de la resonancia. Y de aquí, pues, surge el tema importante de cómo evaluar la función hepática. Los estudios que tenemos de inicio a la mano son estudios bioquímicos
y utilizamos, aunque el paciente no tenga una enfermedad hepática establecida, nos sirve mucho clasificar a los pacientes, y la clasificación de Child sigue siendo hoy relevante, puesto que nos ayuda a poder entender o cuando menos determinar la posibilidad de muerte que tiene un paciente que se someta a una cirugía, y clasificar a los pacientes de esta manera nos permitirá de inicio tratar de valorarlos. Tenemos otra escala en el que es una razón entre la albúmina y la bilirrubina, que nos permite también graduar la posibilidad de complicación de estos pacientes y que puedan tolerar una cirugía. Hacemos uso de algunas técnicas hoy digitales de software de modelación tridimensional que nos permiten ayudar a tener un análisis volumétrico. Muchas de estas volumetrías las realizamos el mismo cirujano, puesto que tenemos la posibilidad de delimitar el sitio en donde se va a hacer la transección hepática, y con esto podemos también hacer una evaluación del futuro remanente de hígado, esto en razón del peso del paciente. Cuando tenemos claro que el paciente puede ser resecable anatómicamente, pero existe la posibilidad que el paciente tenga enfermedad hepática incipiente o crónica, hacemos uso de la elastografía, que esta puede ser por ultrasonido o por resonancia. De modo que usamos un poco esta estrategia. El paciente que se considera quirúrgicamente resecable puede someterse a cirugía, y de acuerdo a estas tres consideraciones, si el paciente tiene un hígado normal, puede tolerar que se le pueda resecar hasta el 80%, si el paciente tiene algún grado de estatosis, que se le deje hasta el 30%, si el paciente tiene algún grado de colestasis o incluso cirrosis, puede tolerar que se le retire hasta el 60%. Después de esto hacemos una evaluación del futuro remanente hepático. Si fuera necesario, consideraríamos estrategias de crecimiento como la embolización portal o la deprivación venosa, y esto se hace en nuestro medio, presentando estos casos en una sesión multidisciplinaria donde existen cirujanos de trasplante, cirujanos oncólogos, cirujanos de hepatobiliares, hepatólogos, oncólogos médicos, radiólogos intervencionistas, con la intención de poder hacer una recomendación hacia el paciente. ¿Cuáles son nuestras estrategias ya que consideramos llevar al paciente a la cirugía? Muchas veces tenemos un poco de inquietud sobre cómo vamos a colocar los puertos para el tipo de cirugía, y la realidad es que hoy no hacemos solamente hepatectomías izquierdas y derechas, hacemos resecciones dirigidas probablemente al hígado del lado derecho, al hígado izquierdo, y generalmente hacemos, nuestra práctica común es hacer una disposición en espejo de los puertos, como pueden ver aquí en esta imagen. Si el abordaje va a ser derecho, hacemos los puertos dirigidos hacia el lado derecho, podemos intercambiar generalmente 2 o 3 de los puertos van a ser de 10 milímetros para intercambiar la óptica, o si estamos haciendo una resección del lado izquierdo, hacemos la disposición de los puertos de manera muy parecida, solo que del lado contralateral. Existe para este tipo de resecciones que hemos mencionado con preservación de parénquima algunas técnicas. Probablemente la que yo recomiendo más en cuestión de preferencia probablemente personal, pero también en cuanto a técnica, es la resección en diamante, en la que podemos tener la manera de planear los márgenes de resección de manera geométrica, y en esta figura es donde se muestra un poco cómo podemos utilizar cada puerto de estos para tratar de hacer cada uno de los planos de transección. Medimos la profundidad de las lesiones ayudados del ultrasonido transoperatorio. En este caso es una imagen de un ultrasonido que se obtuvo de un paciente que estábamos operando de una metástasis de cáncer colorectal. Una vez que empezamos a hacer el margen de transección, volvemos a medir con el ultrasonido para tratar de medir tanto la distancia del margen de transección como la profundidad. Este es un paciente que sometimos a una resección en cuña de un segmento 8. Utilizamos en este caso la tomografía para hacer las mediciones preoperatorias. Hacemos esto rutinariamente con residentes, con fellows que participan con nosotros en la cirugía, y vemos del lado derecho cómo en algunas ocasiones hacemos la apertura de la pieza con la intención de valorar que los márgenes sean adecuados después de la cirugía. Y bueno, también está descrita la técnica de Pringle. Nosotros lo que hacemos es un paciente cirrótico que vamos iniciando la cirugía. No siempre hacemos uso de la maniobra, pero bueno, lo que hacemos es utilizamos una sonda Foley o una sonda
Nelaton 14 French, la dejamos ahí localizada debajo del lóbulo izquierdo. La manera de hacer el marcaje en tiempo real, usando el ultrasonido transoperatorio, es para tratar de delimitar de manera correcta los márgenes de transección, así como los elementos vasculares. Hacemos esta sutura que nos va a permitir hacer la manipulación del parénquima hepático, que no solo sirve para manipularlo, sino también para detener algún sangrado cuando se llega a presentar. Y con esto me gustaría compartirles a ustedes un video de una resección hepática menor que consideramos de esta forma por descripción, aunque la seccionectomía lateral izquierda en realidad es un procedimiento quirúrgico mayor, aunque se considera una resección hepática menor, y hoy pues es el gol estándar. Lo que hacemos es iniciar una exploración laparoscópica. Vamos a ver el hígado derecho, se ve sano del lado derecho. Este es un paciente que tiene un cáncer colorectal, que se encontró con una enfermedad hepática metastásica sincrónica, y después de haber recibido 3 ciclos de quimioterapia enviada con nosotros, se valora para una cirugía, una seccionectomía lateral laparoscópica izquierda. Aquí estamos haciendo la movilización del lóbulo hepático izquierdo, los ligamentos triangulares, el ligamento triangular del lado izquierdo. Aquí estamos en el espacio infralobular, cercano a la cava. Tratamos de hacer la identificación de la vena hepática izquierda, de la emergencia de la vena hepática izquierda, y solo movilizamos una proporción del ligamento falciforme. Nos tratamos de acercarnos lo más que se pueda a la cápsula hepática con la intención de tener un buen plano de diferenciación en las venas suprahepáticas. Y aquí hacemos una movilización. Aquí estamos separando el segmento 3 del segmento 4. Estamos viendo la entrada del falciforme. Generalmente lo que hacemos es colocar suturas de referencia que nos ayudan a movilizar el hígado, y que en el caso de un sangrado nos pudieran ayudar tanto para hacer control vascular como para poder hacer una mejor exposición. Posteriormente hacemos el marcaje. Esto generalmente lo hacemos aproximadamente unos 3 a 4 milímetros del ligamento falciforme, los primeros 2 centímetros de la superficie del domo hepático. Generalmente lo hacemos con el uso de bisturí armónico. Tenemos también el espacio inferior, que también podemos abrir alrededor de 1 centímetro aproximadamente, y tratamos de hacer la dirección dirigida hacia la vena suprahepática izquierda. Una vez que ya estamos cerca del pedículo del segmento 3, nos vamos acercando. Hacemos uso del ultrasonido, pero en algunas ocasiones, como estos lesiones que ya por tomografía tenemos bien definidas, medimos bien en la tomografía preoperatoriamente para tratar de orientarnos. Ahí usamos un Penrose, porque ya sabemos que el pedículo del segmento 3 se va a acercar ahí. Hacemos bien una movilización inferior. Ahí pasamos una pinza de Grasper, y ahí colocamos, hacemos uso a veces de Hem-o-lok, si es que localizamos bien el pedículo, y si no, hacemos la transección con grapadoras mecánicas. Continuamos la transección hepática de la superficie hasta llegar a la vena suprahepática izquierda, y una vez que adelgazamos el parénquima, igualmente, generalmente, si podemos disecar bien la vena suprahepática, la podemos ligar, la podemos cerrar con Hem-o-lok, o como en esta ocasión, hacemos uso de engrapadora mecánica. Estas son imágenes reales de la paciente del video que ustedes acaban de ver. Esta es la pieza que se obtuvo de la cirugía. Generalmente hacemos una incisión Pfannestiel para retirar la pieza, y del lado derecho tienen ustedes la tomografía preoperatoria y una tomografía posterior que se tomó a los 6 meses. Las consideraciones especiales: bueno, el uso de Pringle está bien demostrado, es seguro, se puede usar. Solo lo usamos cuando tenemos algún sangrado y tenemos que hacer algún control vascular, pero no lo hacemos de rutina. Cuando en algunas ocasiones tenemos necesidad de tener certeza que no hay conductos biliares abiertos después de la transección, hacemos uso de la colangiografía transoperatoria. La modificación de la presión del neumoperitoneo también nos ayuda a hacer control vascular. Podemos llegar a subir el neumoperitoneo en algunas ocasiones de manera temporal, obviamente, hasta 16, 18, en lo que controlamos el sangrado, colocamos una pinza o ajustamos el Pringle, y entonces ahora sí podemos revisar muy bien si es que hay algún sangrado que podamos controlar. El uso de instrumentos de energía de transección, bueno, en algunas ocasiones empleamos
el ultrasonido armónico, hemos también usado el Thunderbit. En algunas ocasiones, cuando consideramos hepatectomías mayores, hemos tenido también el uso del equipo de ultrasonido tipo CUSA para hacer la transección hepática. En el posoperatorio, nuestro protocolo posoperatorio institucional, tratamos de hacer una movilización muy temprana en el paciente. Estamos monitorizando la función hepática generalmente cada 48 horas. El reinicio de la dieta generalmente se da a las 24 de 48 horas. Iniciamos de manera inmediata con los ejercicios con inspirómetro incentivo, sobre todo por el tiempo del neumoperitoneo, y tratamos de hacer un retiro temprano del drenaje en los casos de que lo hayamos considerado. Sugerimos el uso del drenaje cerrado. El seguimiento posoperatorio de estos pacientes, tratamos de solicitar un primer estudio de imagen a los 3 o 4 meses. Revaloramos aquellos pacientes que tengan una etiología maligna para considerar tratamiento sistémico, y las lesiones benignas o de bajo grado no consideramos seguimiento para ellos. La hipertrofia compensatoria la vamos a ver habitualmente entre a los 2 o 4 meses de haber operado al paciente. Y como conclusiones, quiero mencionar que definitivamente existe evidencia creciente que respalda la seguridad y las ventajas de realizar resecciones hepáticas por mínima invasión, principalmente por la laparoscopía. La morbilidad es menor en la mayor parte de las publicaciones internacionales, con resultados oncológicos equiparables, de modo que para etiología maligna también está justificado. La necesidad de entrenamiento específico y el superar la curva de aprendizaje probablemente son obstáculos que buscamos superar, y el hecho de que existan pocos programas de entrenamiento en el que se pueda combinar las estrategias y técnicas de aprendizaje en cirugía hepatobiliar y laparoscopía avanzada. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias al doctor Roldán por su excelente presentación. Tenemos ya entonces el panorama de, si me pueden habilitar mi cámara, por favor. Bueno. No sé qué pasó ahí. No sé cómo. Bien. Tenemos... Gracias, perdón. ¿Qué dije? Muy bien, tenemos entonces el panorama sobre la mínima invasión del vaso, la mínima invasión del hígado, y le damos entrada al doctor Marcos Belotto, que además de ser un gran amigo, es un experto en esto, y como recordarles que las resecciones vasculares en el cáncer de páncreas tienen como principal objetivo obtener un margen R0. Marcos, bienvenido, gracias por estar aquí y te escuchamos con atención. Adelante. Buenas noches a todos. Muito gusto estar com amigos, principalmente com Oscar Chapa, o qual tenho uma grande amizade e gosto muito do seu trabalho. Iremos falar um pouquinho se devemos realizar ressecções vasculares em câncer de pâncreas e se esta pode ser feita de forma minimamente invasiva. Por que devemos fazer cirurgia robótica? É uma rota segura para nossos pacientes. Devemos lembrar que a cirurgia hepática, a cirurgia robótica, é uma via de acesso e não uma especialidade. Tu precisas ser um cirurgião HPB para depois pensares se irás fazer a cirurgia laparoscópica ou a cirurgia robótica. Primeiro, tem que saber os princípios da cirurgia, no caso, acá, do câncer de pâncreas. Quando falamos de cirurgia de pâncreas, do início do século, esta chegou a ser contraindicada, tamanho as suas morbidades e as mortalidades. As histórias de cirurgia do mundo
Iniciamos em 1935 com cirurgia de Whipple, mas vejam o tempo que gastamos para termos uma mortalidade menor do que 2%. Neste mesmo ano, começou a sua primeira cirurgia laparoscópica de duodeno-pancreatectomia. Em 2003, Giulianotti fez a primeira duodeno-pancreatectomia robótica. E acá no Brasil, Dr. Macedo, em 2009, fez a primeira duodeno-pancreatectomia robótica. E nós fizemos a ressecção vascular em duodeno-pancreatectomia, a primeira, em 2022. Lá na residência, todos nós conhecemos estas incisões que usamos para o tratamento de enfermidades abdominais, mas podemos trocar estas incisões por estas incisões com segurança? Isto queremos falar um pouquinho contigo. A cirurgia aberta e a cirurgia laparoscópica, a ergonomia muitas vezes é muito diferente e muito difícil. Lá uma cirurgia aberta de muitas horas por vídeo, no dia seguinte o paciente está acá, mas o cirurgião está acá, porque é muito cansativo para ele e para a equipe cirúrgica. A cirurgia robótica veio para a democratização da cirurgia, coisas que nem sempre era possível na cirurgia laparoscópica. No caso desse trabalho que fizemos, comparando os cirurgiões que fazem experts em cirurgia laparoscópica e cirurgiões que são experts em cirurgia aberta, e o aprendizado para a cirurgia robótica nos mostra que a facilidade que os cirurgiões têm em realizar a cirurgia laparoscópica robótica é maior. Porém, mesmo os cirurgiões que não têm expertise em cirurgias minimamente invasivas têm um aprendizado muito rápido. Mas quando falarmos em câncer de pâncreas, iremos falar quem deve realizar. A ressecção deve ser de vena, de artéria, qual a técnica a usar, a cirurgia deve ser obrigatoriamente aberta ou robótica. Isto aqui é um treino que precisamos ter. Não podemos subir até um pico da montanha sem ter um treinamento. E esse treinamento é muito longo. Se formos ver, temos 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia digestiva e 2 anos de cirurgia hepatobilio-pancreático. Depois de 14 anos, iniciaremos a trajetória de uma vida de um cirurgião HPP. O treinamento de cirurgia hepatobilio-pancreática envolve o aprendizado de cirurgias como pancreatectomias distais, duodeno-pancreatectomias, ressecções vasculares. Devemos aprender todas estas de forma aberta, termos bons resultados e depois passarmos para o próximo passo, que é a ressecção minimamente invasiva. Devemos aprender os segredos e os entendimentos oncológicos da cirurgia do câncer de pâncreas. Devemos aprender a classificação e o que é o mesopâncreas, e é muito importante que esta cirurgia fizemos no nosso hospital escola. Lá não temos pinça de energia, não temos grapas caras, temos fios, e lá fazemos a cirurgia aberta. Mas observe
que todo o tecido, todo o mesopâncreas está retirado. E isto é possível de fazer mesmo na cirurgia aberta e como iremos mostrá-la na cirurgia robótica. Uma vez que tu estás seguro nas cirurgias abertas e os seus resultados são muito bons, podemos realizar as cirurgias minimamente invasivas. A conclusão total da minha aula, da minha charla, está nesse trabalho. Quando avaliado nesta meta-análise, que observou extensão da linfadenectomia, cirurgia minimamente invasiva, ressecções vasculares e cirurgia R0. Dos 4 pontos, qual teve maior impacto na sobrevida do paciente é a cirurgia R0. Então, nosso objetivo final é darmos para o paciente uma cirurgia R0. Os conceitos não iremos nos ater muito em tumores borderline, que existe o anatômico, biológico e clínico. E as ressecções vasculares, elas devem ser feitas em centro de experiências. E devemos conhecer muito a biologia tumoral destes pacientes, principalmente quando falamos em ressecções arteriais. Esses trabalhos, como podemos ver, que mostram que existe sim e não é contraindicação de realizar a ressecção de artéria. Porém, temos que ver os benefícios disto para nosso paciente. Como iremos mostrar, sempre de preferência, vemos inicialmente a neoadjuvância para ver a biologia tumoral. Lá sobre a técnica, temos que iniciar com ressecções parciais tipo 1 até as tipo 4 com próteses, como iremos mostrá-las. Lá cá, uma ressecção parciais muito tranquila de se realizar. Lá cá, como iremos ver, são ressecções maiores e que hoje cada vez mais não colocamos próteses de peritônio. Então, usamos prótese de dacron, usamos peritônio do próprio corpo humano. Lá cá, confeccionamos com uma seringa de 5 ml ou de 3 ml, depende do tamanho que tu desejas. E acá podes ver que pode ser simplesmente com peritônio ou podes fazê-lo de uma forma mais grossa, um tiquito, como iremos mostrá-la. Esta é uma cirurgia que fizemos recentemente, um grande tumor de pâncreas, em que invadia desde as confluências regionais, então aqui primeiro tronco regional, segundo tronco regional, e lhe invadia todo o sistema mesentérico com 8 centímetros de extensão, e lá cá vem na porta, aquela artéria hepática e a artéria mesentérica superior. Para não usarmos próteses, fizemos uma plastia de primeiro e segundo tronco regional e fizemos um tubo com peritônio envolvendo com um pouco da fáscia posterior musculares. E o peritônio fica internamente lá da vena. Acá, uma cirurgia como fazemos da via aberta. E preste atenção, porque na via robótica faremos de forma muito parecida. Então, realizamos a ressecção da vena mesentérica. Depois, estamos realizando a ressecção da vena porta.
depois retiramos a pesta e desta forma fazemos a plastia de la vena e no final fazemos sempre growth factor para evitarmos áreas de estenose da vena e como fazemos muito parecido na cirurgia robótica. Aquilo é o caso que fizemos com uso de próteses, plastia do primeiro e segundo tronco jejunale e reimplantamos a vena esplênica. Depois poderemos falar um tiquito sobre quando reimplantar a vena esplênica, quando implantá-la em vena renal ou simplesmente ligá-la. E aqui as ressecções arteriais. Este caso fizemos há 1 mês e meio atrás, a cirurgia de Deep CAR com ressecção de tronco celíaco, reanastomosamos a artéria hepática na aorta. Esta paciente tinha um tumor de pâncreas, fez 6 ciclos inteiros de FOLFIRINOX, radioterapia e depois disto tudo, a doença estava muito estável. Neste caso, vale a pena porque já conhecemos a biologia molecular desta paciente. Existem casos mais complexos, como este, que ressecamos o tronco celíaco, a vena porta e a artéria mesentérica superior, como podemos ver acá dessa gravura. Todos os ciclos de FOLFIRINOX, radioterapia, e só depois submetemos a cirurgia. Mas é possível, nesses 7 minutos que nos restam, falar de cirurgia robótica para fazermos essa cirurgia? Quando verificamos as curvas de aprendizado em cirurgia robótica, são muitos casos, 50 duodenopancreatectomias. Quantos de nós fazemos 50 duodenopancreatectomias por ano? Muito poucos. Quando olhamos os números, este outro trabalho mostra que só depois de 33 e outro de 40 casos, você começará a ter uma diminuição de suas complicações, quando comparado à cirurgia aberta. A primeira cirurgia que fizemos, a extra, era as conformações de trocáteres. Veja quantas incisões. Depois passamos para cá. Acá colocamos a ótica de umbigo, mas é muito ruim para ver-lo uncinado. Hoje em dia, temos agora esta posição, no qual acá colocamos a ótica. E esse trabalho é muito interessante, porque é uma meta-análise que mostra as diferenças quando comparamos a cirurgia aberta versus a cirurgia robótica. E vejo um dado que alguns trabalhos apontam com uma margem de positividade menor na cirurgia robótica. Isso é muito interessante quando comparamos com o objetivo final de cirurgia, que é termos uma cirurgia R0. E esse trabalho, mostrando mais de 3.000 pacientes, mostra que não difere em complicações pós-operatórias, nem de fístulas e nem de ressecções R0, apesar da tendência de termos uma margem R0 um pouquinho maior na cirurgia robótica. Este outro trabalho mostra a comparação entre cirurgia robótica versus cirurgia aberta, mostrando não ter grandes diferenças entre mortalidade e nem de morbidade. Lá cá, os princípios como fazemos a cirurgia robótica, muito parecida com a cirurgia aberta. Então, fizemos uma linfadenectomia até a região do tronco celíaco e depois que realizamos a ressecção dos linfonodos, fazemos
uma desnervação das artérias, porque uma das vias de disseminação do tumor de pâncreas é para os feixes vasculos nervosos. Quando falamos em linfadenectomia, em pacientes mais jovens, fazemos de rotina a linfadenectomia aorto e troncocilíaco, aquela artéria hepática, aquela esplênica e aquela artéria gástrica esquerda. E descemos e tiramos toda essa inervação perineural destes pacientes. Lá de rotina, fazemos a linfadenectomia aortocaval. Discutíveis se deve se realizar de rotina em todos os pacientes, mas realizamos elas de rotina sim. Lá veja a aorta, a artéria renal e a vena cava. E acá o ducto linfático, no qual iremos suturá-los. Acá a artéria mesentérica superiores. Mas quais as evidências que temos para ressecção vasculares? Isto é possível? Este trabalho muito recomendo de lerem, trabalho muito interessante com vídeos que mostram a possibilidade de se realizar ressecção. Mas veja que números de 116, somente 14 com ressecções vasculares. Deve ter casos muito selecionados. Esse artigo mostra que é possível e seguro de fazer em centros super especializados. Esse trabalho, que foi feito com o Horácio Osborn, o qual nós participamos, mostra que o nível de evidência ainda é muito baixo para transformar as ressecções vasculares por via minimamente invasiva como um standard e deve ser feito apenas em centros de referência. Lá os casos iniciais, igual lá da cirurgia aberta, o qual fazemos as ressecções parciais de vena mesentérica, muito parecido com os primeiros casos que mostramos de vídeos. Acá, depois, temos casos mais complexos, como este, que fazemos a ressecção da vena mesentérica. Lá fazemos o trajeto muito parecido como fazemos a cirurgia aberta. E desta forma, fazemos a ressecção da vena mesentérica, lá o finalzito. E observe o braço 3 do robô empurrando o mesocolo e desta forma lá fazendo a ressecção e a anastomose, o fio de prolene 5-0, e seguimos os mesmos princípios da cirurgia aberta. Fazemos growth factor, fazemos anastomoses muito delicadas. Neste caso, usamos 5 zeros. Em casos, geralmente usamos 6 zeros em venas um pouquinho menores, chiquito menores. Lá adiante. Lá cá terminando a anastomose. É importante termos duplo reparo, tanto com verso loop como de clamps.
e le finale la abertura de vena porta e lá cá la abertura de vena mesentérica. E veja lá a anastomose muito boa. Este caso, um pouquinho mais complicado, veja que abrimos a veia mesentérica superior junto à vena esplênica e teremos que fazer uma plastia com diferença de calibres maiores. Então, lá cá, vena mesentérica superior e lá cá, iremos cortar-lhe a vena porta com a vena esplênica para se fazer uma anastomose com diferenças de calibre. Então, teremos que fazer uma plastia nesta região. E quando falamos de ressecções arteriais, este é um dipicar, lá cá lá acesso la artéria, la aorta, lá cá isolando a vena esplênica e fazendo a ligação de tronco celíaco nesta região. Então, vejam o tronco celíaco ligado, acá ligando a vena esplênica. E lá cá o final de tronco celíaco junto à aorta. E este caso recente de ressecção da artéria hepática e fazendo a anastomose da artéria hepática. Lá vejam a prolene C0, prolene muito finito. Aqui fazendo as anastomoses de parede anterior. Muito delicado, porque a artéria, o risco de trombose é maior. Vejam no final, a sutura muito tranquila. E termino dizendo que as conclusões que quem deve fazer as ressecções? Cirurgiões HPB com treinamento em cirurgia aberta, treinamento em ressecção vasculares de vena e de artéria. Pode-se fazer cirurgia por via robótica? Sim, mas precisas ter um grande treinamento e estar no centro de referência. E sempre lembre que nós, cirurgião, somos apenas um cavalo. Mais importante, a biologia molecular do tumor. E acima de tudo isto, é vermos o que é melhor para nossos pacientes. Muitas graças. Muchas gracias, Marco, por tu brillante presentación. Si me activan, por favor. Gracias. Muchas gracias a todos los ponentes. Bienvenido, doctor Jesús Montoya, ya lo tenemos aquí con nosotros. Bienvenido. Fernando, aquí tenemos ya algunas preguntas y comentarios del público, la mayoría de ellos felicitando a las brillantes ponencias que hemos tenido en las últimas 80 minutos. Y la primera pregunta es para el doctor Irving Aguilar, de parte del doctor Carlos Gutiérrez Chávez, y pregunta si los quistes esplénicos son indicación de esplenectomía. Hola, primero agradecer la pregunta, doctor Carlos Gutiérrez, y sí, los quistes esplénicos son muy raros y se dividen en quistes de origen parasitario, que el mayor exponente de estos es el hidatídico. No se presenta de manera única, sino que cuando se presenta muy probablemente la enfermedad esté diseminada, ya tenga algún quiste hepático, algún quiste pulmonar, y pues también se presente con un quiste esplénico hidatídico. Y los quistes no parasitarios, los cuales le llamamos quistes verdaderos o primarios, los cuales pueden ser congénitos, y ya existen trabajos que están tratando de ver el potencial maligno de los mismos.
así como los pseudoquistes, que los pseudoquistes esplénicos son casos, muy pocos casos en la literatura descritos y son secundarios a un hematoma, a alguna infección, a alguna otra enfermedad. Pero sí, aunque son muy raros, sí son una, una indicación de esplenectomía en ciertos casos. Bien, gracias, doctor Aguilar. Una pregunta también del público al doctor Jorge Roldán, de parte del doctor Alejandro Prado. ¿Qué opina usted, doctor Roldán, sobre el uso del argón plasma para las resecciones del parénquima hepático? ¿O cuál le parece a usted la mejor técnica para la transección parenquimatosa? Muchas gracias por la pregunta. Eh, Sabemos que los primeros centímetro y medio, 2 centímetros de la superficie del parénquima tienen generalmente vasos de menor calibre y podemos avanzar generalmente con un instrumento de energía, ya sea bipolar. En lo personal, prefiero yo el uso del armónico. Eh, en algunas ocasiones podemos utilizar el ligasure. Y el uso del argón plasma, aunque tengo poca experiencia con él y casi no lo he empleado, es más para este tipo de sangradito continuo en cuanto vamos avanzando a través de la transección. Hemos utilizado también Tissue Link, me parece que es un tipo de energía similar a la radiofrecuencia. Tiene la ventaja de que, a diferencia del cauterio, que es el que tenemos todos disponible, tiene una salida de agua a través del electrodo. Yo creo yo que tanto el argón plasma como el Tissue Link, que no siempre se tiene disponible, o la radiofrecuencia convencional, que es el cauterio, yo creo que tienen muy parecido eh, función en cuanto a ese drenaje, a ese control de ese sangrado menor. En cuanto al control vascular, ahí es otro tema. Cuando nosotros tratamos de estar más cerca del ilio en una cirugía donde vamos a estar más cerca de los pedículos, lo que hacemos generalmente, sí hacemos uso de un disector ultrasónico. Hemos utilizado el CUSA, hemos utilizado el Sonostar, y generalmente cuando logramos avanzar muy bien alrededor de los vasos, lo que hacemos es finalmente ligarlo. Lo hemos ligado con sutura vascular, o podemos utilizar también sutura mecánica. Muy bien, gracias. Pregunta para nuestro amigo Marcos Belotto. En caso de requerir utilizar un injerto vascular, ¿qué tipo de injerto recomienda usted y que tenga los mejores resultados? Gracias por la pregunta. Siempre que precisas, deve-se tentar la primeira, o enxerto do próprio paciente. Lá antigamente, usava vena jugular ou vena renale, mas faz muitos anos que usamos apenas o peritônio, porque o peritônio é do paciente, não tem custos e é lá muito parecido com tecido de vena. Podes usar também vena de cadáver. Se tu hospitales tem banco de venas de cadáveres, e quando não podes nenhuma destas, deves usar próteses de PTFE. Mas esta é a minha última opção, porque tem mais risco de tromboses e de la infecção. Então, evito lo máximo. De acuerdo, de acuerdo. Sobre todo la última opción que menciona de el injerto de cadáver en los hospitales donde hay programa de trasplantes, yo creo que es muy buena opción, muy buena alternativa. Pregunta para el doctor Irving Aguilar. ¿Qué opina de la extracción del vaso en el caso de que la paciente sea del sexo femenino por la vagina? ¿Usted qué opina de esta extracción? Es la pregunta que hace el doctor Héctor Reynoso. Nuevamente agradeciendo el interés de la pregunta. A ver, la extracción de la pieza por nodes o por algún orificio natural se ha usado y se ha pues recomendado en ciertos casos. Personalmente no lo recomendamos en el grupo en donde estamos, porque pues el único fin o la única finalidad que se tiene para ese tipo de cirugía es cosmético, es estético. No ha presentado ninguna ventaja con respecto a que se alargue la incisión.
En el grupo utilizamos mucho la incisión tipo fan steel, una incisión pequeña tipo fan steel que es estética también, que puede llegar a ser amplia para extraer las piezas. Sé que está documentada, sé que es segura, pero en el grupo del Hospital General de México no lo recomendamos mucho. Gracias. Doctor Roldán, para el caso de la cirugía hepática de mínima invasión, ¿qué procedimiento recomienda usted para los cirujanos que están iniciando en la vida, en la vía de la mínima invasión para resecciones hepáticas? En su criterio, ¿cuál sería el más adecuado para iniciar este tipo de resecciones? Probablemente las lesiones periféricas de los segmentos 2 y 3, seguramente de una lesión segmento 4, 5, 6, que son los segmentos anteriores que se encuentren pediculadas. Encontramos muchas veces pacientes con hiperplasia nodular focal, por ejemplo, o adenomas que se encuentran en el rango de la recomendación por sintomatología en algunas ocasiones y otras por tamaño, más de 5 centímetros. Y generalmente con una buena imagen estructural, generalmente una tomografía trifásica, es suficiente para que podamos mapear el sitio en donde vamos a encontrar el pedículo. Hoy por hoy, el uso de energía bipolar, energía en el caso del armónico, por ejemplo, tiene un costo bastante accesible en el caso de las instituciones que se pueda conseguir, y en el caso de la sutura mecánica nos puede permitir que se haga de manera sencilla y controlada, incluso con la técnica que mencionamos del Pringle. Es muy convencional que se utilice de la misma forma. Algunos usan una cinta umbilical con un tubo de una sonda endopleural. Nosotros preferimos la sonda Nelaton o la sonda Foley porque es muy fácil de manipular. Una sonda número 14 la cortamos a 16 centímetros, se puede circular muy bien el pedículo y podemos hacer un Pringle intermitente y yo creo que es una lesión periférica, sería nuestra recomendación. Muy bien. Bien, por cuestiones de tiempo, les pediría un comentario final breve a cada uno de los tres panelistas para dejar un mensaje a la comunidad que nos estuvo escuchando, que fue casi 200 asistentes. Marcos, si quieres dar un comentario final o conclusiones o mensaje que quisieras dejar a la audiencia. A primeira mensagem que devemos ter, que precisamos realizar uma cirurgia R0 no câncer de pâncreas. La mais importante do que a via aberta, laparoscópica ou robótica. E a segunda mensagem que o Brasil teve um erro de achar que a cirurgia robótica era uma subespecialidade, não é? É uma via de acesso. Então, o cirurgião que faz muita bariátrica e se dedica à bariátrica e começa a robô, não pode começar a operar a HPV robô. Temos que se subespecializarmos e usarmos o robô como a via de acesso. E o robô não irás, se tu tens maus resultados na cirurgia aberta, pare e la reveja. Não vás para a cirurgia laparoscópica ou robótica pensando que irá sanar seus problemas. E o último comentário, que muito gusto estarmos com vocês e muitas graças pelo convite. Gracias, Marcos. Doctor Aguilar, si quiere hacer un comentario breve final. Sí, el comentario número 1 es la cirugía laparoscópica para el vaso es el estándar de oro cuando es selectivo. En el trauma siempre es recomendable empezar abierto y que la conversión de una cirugía laparoscópica a una cirugía abierta no debe ser tomado como una mala noticia o como una complicación, sino siempre ver por la seguridad del paciente para poder retirar este órgano y por la seguridad de él mismo, hacerlo de la manera que más convenga. Gracias. Finalmente, el doctor Roldán, si quiere un mensaje de despedida para darle la palabra ya al doctor Jesús Montoya. Muchas gracias, doctor. Sí, número 1, en el caso de la cirugía hepática, tenemos que enfocar todos nuestros esfuerzos a tratar de tener un diagnóstico preciso antes de pensar en la cirugía. El hecho de que podamos
operar no significa que debamos operar. Segundo punto, la cirugía laparoscópica hoy por hoy, aunque lentamente ha ido ganando avance probablemente en el hígado, en el páncreas, es importante que sobre todo en el caso de la cirugía hepática consideremos que no porque se pueda operar una lesión benigna, que francamente no sería la causa de la sintomatología del paciente, la sometamos a una cirugía innecesaria, puesto que existe un riesgo, ya mencionamos, de las complicaciones posibles. Y tercero, probablemente va un poco en relación al último comentario del doctor Irving, la complicación, porque así la reportamos, de la conversión. En realidad la conversión es una estrategia de seguridad. Y en el caso de la cirugía hepática, tenemos que tener un control del sangrado antes de convertir. En algunos hospitales incluso tienen un checklist. Antes de hacer la conversión, se trata de controlar el sangrado. El hígado es muy noble en el sentido de que el mismo parénquima ayuda a controlar un poquito y disminuir el volumen del sangrado entre el mismo parénquima, se puede apretar y hacer una conversión segura para el beneficio del paciente. Eso es todo y muchísimas gracias al comité organizador, al AMSE, por esta invitación. Muy bien, pues yo le dejo la palabra a nuestro presidente, el doctor Jesús Montoya, y no sin antes agradecer la invitación al doctor Fernando Ugalde y al propio doctor Montoya. Muchas gracias por considerarnos y hasta la próxima. Pues doctor Chapa, muchísimas gracias por su coordinación, gracias por programar esta sesión, realmente muy enriquecedora. Queda claro que la cirugía hepatopancreatobiliar es para expertos, no es un terreno del cirujano general común, ni del cirujano bariatra que se quiere incursionar en otras áreas. Específicamente es algo que necesitas una preparación especial, que necesitas conocimientos de muy alto nivel en el área. Le agradezco mucho, está demostrado, doctor Roldán, doctor Belotto, obviamente Oscar Chapa y el doctor Aguilar, ya se me había olvidado. Realmente fue excelente la plática. Llegué como 10 minutos antes, después de haber iniciado. Todo dentro de lo esperado, excelente nivel de ponencias. Creo que ponencias a nivel internacional son estas que acabamos de presentar, con una evidencia científica fundamental, como es lo que nosotros solicitamos en nuestra AMSE. Le agradezco, doctor Chapa, al jefe de mi comité científico, al doctor Ugalde, esta 2 horas de presentación y muy enriquecedora. Muchísimas gracias a todos. Les agradezco mucho su presencia, casi 200 asistentes, todavía tenemos alrededor de 153 presentes. Les agradezco mucho, muchísimas gracias. No sé si quiere agregar algo, doctor Ugalde. El micrófono. Agradecer a todos los ponentes, muchas gracias por participar con nosotros. Esperábamos ponencias del nivel que hemos oído, porque sabemos de la calidad de cada uno de ellos. Marcos, un buen amigo que participa desde hace mucho tiempo con nosotros, gracias por trasnocharte allá en Brasil para esperarnos hasta esta hora. Con esta sesión finalizan las sesiones mensuales de la presente gestión. Yo agradezco, además al doctor Montoya, por permitirme trabajar con su equipo durante este año. Creo que hemos tenido un año académicamente muy favorable, con participaciones, sesiones mensuales y actividades en el centro de entrenamiento y muchas cosas que han enriquecido y que han gozado además de muchísima asistencia, ¿no? Le agradezco por haberme invitado a participar con su equipo e invitar a todos a nuestro congreso. Es un congreso con académicamente muy ambicioso, les va a gustar a todos, además en un excelente lugar, de eso no hay duda. Los esperamos del 30 de abril al 4 de mayo en Puerto Vallarta. Van a haber cursos pre y trans congresos de excelente calidad con invitados de primer nivel y gozando de un lugar maravilloso. Esperemos que muchos de ustedes nos puedan asistir y a toda la gente igual que los esperamos a todos por ahí. Muchas gracias por participar con nosotros. Gracias, doctor Montoya. Y pues hasta la próxima vez y espero que sea en breve en Puerto Vallarta. Gracias a todos por acompañarnos.
Muchas gracias. Yo no quiero despedirme sin agradecerle al doctor Iram Sánchez, que es nuestro coordinador del Comité Digital, y al ingeniero Rodríguez, que es el que nos prestó, el que nos presenta esta plataforma, la cual mejoró de manera importante lo que nosotros presentamos mensualmente. La calidad de las presentaciones, la calidad de la visión es algo que le agradezco porque era parte del cambio que nosotros queríamos. Hemos logrado durante todo este año tener asistencias siempre superiores a 200 personas, a 200 médicos. Creo que se ha hecho ya una rutina desde el tiempo del doctor Ugalde hasta la fecha, que hemos tenido sesiones de muy buen nivel. Creo que cumplimos todos los ponentes, todos los coordinadores, el jefe de mi comité científico en todo este año de enseñanza y de que tratamos de transmitirles a todos ustedes la enseñanza virtual que podemos darle componentes, la ventaja de la virtual, ponentes extranjeros como el doctor Marco Belotto, un gran amigo, gente de un alto nivel que pueden tener una comunicación y acercamos la enseñanza a nuestros socios. Muchas gracias a todos, les agradezco mucho por su presencia. Muchas gracias, doctor Ugalde, por toda su participación, su coordinación. Muchas gracias a todos. Buenas noches.